tiene que haber necesariamente inflación, que es la subida de precios de manera constante, permanente, ¿no? Y dos, tiene que haber desempleo, porque si no hay desempleo, los salarios tienden a subir, ¿no? Entonces, mientras mayor cantidad de trabajadores sean echados a la calle, sean despedidos, ahora con este término eufemístico de suspensión perfecta, simplemente el resultado de esta medida es el aumento enorme de las ganancias que acumula la empresa, ¿ya? Esos son los dos puntos que vamos a analizar hoy día, viendo cada elemento, cada característica. Mira, y ahí está. ¿Qué cosa es el dinero? Primero vamos a entenderla como una mercancía. También podemos decir que es todo objeto que sirve como medio de cambio, ¿no? Y vamos a poner acá ese equivalente del valor de otras mercancías, ¿no? Otros objetos que vamos a adquirir, o también pueden ser los servicios. Entonces, el dinero es aquello que se da, ¿m? Ya vamos a entregarlo. ¿Para qué? Para recibir, ¿no? Mediante, ¿cuál es el medio? Es la compra o venta, ya sea de artículos o servicios, ¿no? O también otras cosas. Según el marxismo, según el socialismo, ahí está su fundador, Carlos Marx, se plantea que es el equivalente general de valor usado en el intercambio, ¿no? Para equiparar, mira, el valor de las mercancías, acá, equiparar, esto hay que subrayar, equiparar el valor de las mercancías creadas por el trabajo social de miles y miles y millones de hombres, ¿ya? Entonces, así va a hacer la diferencia, o sea que lo que se está viendo en los precios a través del dinero simplemente es la riqueza creada por el proletariado y el campesinado, y hoy día pues el sector informal, ¿no? Que está reclutado en diferentes talleres, fábricas, empresas a nivel nacional. Es el sector que va a crear esa riqueza, ¿no? Que se expresa en bienes y servicios. Y es el dinero quien se va a encargar de colocarle el valor a esa riqueza generada por la clase trabajadora. Algo que generalmente no se reconoce en esta sociedad, salvo excepciones muy respetables como el caso de la empresaria Patty Wong, creo, ¿no? Que ha sacado algunas frases muy famosas en las redes sociales donde destaca la importancia del trabajador y el respeto que se le debe considerar, ¿no? Y coincide con esta frase de Carlos Marx, ¿sí? En la cual ella plantea, ¿no?, que el creador de la riqueza es el trabajador, por lo tanto hay que respetarle y considerarle, ¿no? Y tome en cuenta el tema fundamental de Marx, que es la plusvalía. Ahora, ¿qué características o condiciones de dinero existen, ¿no? Ahí vamos a ver una por una. ¿Sí? Primero es el poder de compra, ¿ya? El poder adquisitivo. Mediante el dinero podemos comprar pues todos los productos que alcance, ¿no?, la cantidad de dinero que tengamos. Por ejemplo, si tenemos 100 soles, nosotros que estamos en este ambiente, ¿no?, de la información, de la elaboración de materiales, separatas, etcétera, o descarga de libros, ¿no? Entonces, sí, necesitamos un medio de almacenamiento, ¿no? Entonces vemos por las ofertas que hay en Internet una oferta de un USB de 2 teras. Y cuando veremos los precios, está más o menos entre 100 soles aproximadamente, ¿ya? Pero la mayoría de la población no va a estar en este asunto de exquisiteces, ¿no? De buscar memorias tan ligeras, ¿no?, y tan pequeñas. La mayoría está por la canasta básica familiar, que es esta de acá, mira, que son los recursos de primera necesidad, ¿sí? Son aquellos bienes como los alimentos, las bebidas, las medicinas, las ropas, los pasajes. Entonces, en nuestra situación, esos precios van subiendo, van subiendo, generalmente, conocida como la inflación moderada.
inflación moderada, que pasa desapercibida, pero como es constante, es permanente, al final de un año, al final de un mes, es considerable el aumento. Lo que sí cae constantemente también son los salarios, sobre todo, ¿qué salario? El salario real, que es el que mide el poder de compra de la gente, ¿sí? Este poder de compra que estamos analizando es medido por este salario. Y siempre, para que las ganancias se disparen, los salarios reales van a caer. Lo que sí se puede mantener así, mire, de manera casi estable, ¿no? O a veces subir un poquito, es el salario nominal. Sí, este es un poco para confundir a la gente, ¿no? De que todo está bien, hay un salario, ha subido 50 soles, va a subir 100 soles, de que te quejas porque estás mal, pero cuando vas a comprar, vas al mercado, ahí te chocas con la realidad, porque ese salario que ha subido ya no alcanza para comprar lo que hace 2, 3 meses atrás comprabas. Ahora compras menos. Si antes comprabas, pues, varios kilos de chancho o de pescado, ahora te regresas con menudencias, ¿sí? Sí, te regresas ahí con tu patita, ¿no? Con tu higadito de pollo, o con tu corazoncito de pollo. Y con eso vas a hacer un caldo, ¿no? Vas a hacer un preparado. Entonces ahí se observa cómo los bienes inferiores se apoderan de nosotros. ¿Por qué? Porque el salario real siempre en la sociedad capitalista está en caída. El salario nominal se mantiene o a veces sube para disimular y los precios siempre están en ascenso, ¿no? Por eso en el Perú, en nuestro caso, el poder adquisitivo siempre está en bajada, en caída, ¿ya? Por esta situación que es manejada desde el Estado y en concordancia a los intereses, pues, de las grandes empresas, y que es disimulada para la población que no conoce economía, de que el mercado se rige en base a la oferta y la demanda, ¿no? En un libre juego donde entra a tallar la mano invisible, de la cual hablaba Adam Smith, ¿no? Y que muchos liberales piensan de que eso funciona, cuando en realidad, pues, es el Estado, los grandes monopolios, los grandes oligopolios son los que establecen los precios. Si no, mire el caso de las empresas eléctricas, las empresas bancarias, mire lo que han hecho, las empresas farmacéuticas, mire lo que han hecho en estas temporadas de emergencia, ¿no? Han elevado sus precios de manera incontrolable, abusando de estas leyes fujimoristas, ¿no? Y dice que hay que ser claro, ¿no? La ley de la Constitución no la elabora cualquier partido, es elaborada por el fujimorismo del año 93. Mediante un golpe de Estado se desarticulan los partidos políticos opositores, el pueblo es reprimido. Días antes se había producido la masacre de La Cantuta, la masacre de Barrios Altos, cerca del Agustino, donde estamos, y con todas esas medidas represivas, en pocos meses se formó un Congreso Constituyente Democrático, el cual aprueba las leyes más proempresariales en la historia nacional, y en la cual, pues, se barre con todos los derechos laborales. Se deja algunos para que no reclamen mucho, ¿no? ¿Sí? Así es, muy bien. Entonces, a ver, acá hay un comentario que vamos a, ¿sí? Ajá, muy bien, Ruiz. Así, Axel Ruiz plantea una idea interesante, ¿no? Que ha pasado ya como casi 30 años, ¿no? Del asunto este que estoy comentando, y el joven plantea de que ha habido diferentes gobiernos que pudieron cambiarlo, ¿no? Claro, claro, pero el origen se da en el fujimorismo, eso hay que estar claros, ¿no? Sí, pero estos gobiernos no los cambiaron porque evidentemente hay intereses muy fuertes, ¿no? Los grupos de poder económico son los que están monitoreando todo esto, ¿no? Y si un gobierno se atreve a cambiarlo, ya sabe lo que le pasa, ¿sí? Exactamente, desde el neoliberalismo plantean de que el Estado debe ser más pequeño para que haya libertad económica, pero siempre esta libertad económica, ¿a quién favorece? Pues ese es el asunto, ¿no? Porque si el Estado no interviene a favor de los más débiles, ellos no tienen posibilidad de crecer,
no pueden desarrollarse. Mira lo que está pasando ahorita. Ahorita tenemos el Estado peruano se rige en estas normas, de ser un Estado económicamente pequeño y pocas inversiones públicas, ¿no? Y eso se controla por cada gobierno, el BCR, diferentes entidades del Estado vigilan de que el Estado peruano no esté invirtiendo en el gasto público, en el gasto social, menos aún en inversiones. Como dice Morales, claro, Keynes planteaba eso de la inversión del Estado, ¿no? El Estado haciendo obras públicas, que sería lo más adecuado en estos momentos para recuperar la economía, porque ahorita estamos en una bajada económica, estamos en una recesión de casi 40% de paralización del Producto Bruto Interno, ¿no? O sea, hemos tenido una disminución. Ajá, como dice Bazán, Tommy, debería, ¿no?, haber un intervencionismo del estilo keynesiano, ¿no? Que dinamice la economía, o sea, que promueva, uno, el ingreso nacional en los trabajadores, dos, el consumo nacional, ¿no?, que está muy bajo, y así se podría recuperar un poco la economía peruana. Bien, son temas de macroeconomía que están conversando los jóvenes postulantes. Muy bien. Nosotros continuamos, ¿sí? La segunda característica es que el dinero mantenga su valor por un tiempo prolongado, ¿ya? Es decir, que no pierde el valor pues de aquí a un mes, 2 meses, un año, 2 años. Entonces, las monedas que cumplen este requisito se llaman las monedas, el dinero conocido como estable, fuerte, ¿no? También le dicen monedas duras, ¿ya? Sí, en cambio, las que no cumplen estas características, estas monedas duras, ya sabemos que son pues el dólar, ¿no? Son, por ejemplo, el euro, por ejemplo, el yen, ajá, por ejemplo, el yuan, por ejemplo, tenemos también otra moneda, la libra esterlina, el rublo, tenemos el real, etc. Mientras que las monedas frágiles, débiles, ¿no?, duras, las monedas blandas son las monedas de economías muy débiles, como el caso del Perú. Sí, nuestra moneda es muy débil, ¿no? Entonces aquí tenemos el sol peruano. Y después de lo que ha pasado pues con las inflaciones e hiperinflaciones en el Perú, ya ni qué recordar pues del sol, el nuevo sol, ¿no? Recordar el INTI, ¿no? Recordar el sol peruano, ya monedas que han sido historia, han sido pasado ya, y hoy día estamos con este sol, simplemente, ¿ya? Entonces, ahora, la pregunta sería, ¿y esta estabilidad cómo se logra, pues, no? ¿Cuál es la causa, el origen de que una moneda sea fuerte? A ver, un voluntario por el chat que me alcance una opinión. Sí, la estabilidad de una moneda se debe a su alto grado de desarrollo económico. Y estamos hablando de un desarrollo, pues no de una economía informal como en el Perú, sino de un desarrollo industrial. Sí, para tener una moneda fuerte, la economía debe ser una economía desarrollada industrialmente. Así, ese es el sustento. El sustento de la moneda es que hay una economía sólida, estable. Ejemplo, Alemania, por ejemplo. Mira el caso alemán. Mira el caso inglés, el caso de China, Rusia, Estados Unidos, ¿no? Ellos tienen una economía desarrollada, pero en base a una industria ligera y pesada. Es el sostén, el pilar de ese desarrollo capitalista, el cual les brinda como consecuencia este tipo de monedas. Por lo tanto, una moneda fuerte no es una casualidad, ni una suerte, ¿no?, ni una bendición de Dios. Las monedas fuertes, las monedas estables, es el resultado pues de una política monetaria y una política económica basada en el desarrollo nacional de la economía de carácter fundamentalmente industrial. Bueno, en realidad todo se industrializa, ¿no?
Se industrializa la agricultura, se industrializa todas las áreas de la producción, la siderúrgica, metalúrgica, el petróleo, etcétera, etcétera. Sí. Ujú. Así es. Ajá, hay propuestas al respecto. Por ejemplo, dicen bajar los impuestos y disminuir las trabas burocráticas para que haya un desarrollo del sector privado. Ajá, hay una idea del compañero Bazán. Eh, el problema en nuestro caso es que los empresarios peruanos ya han apostado históricamente por ser intermediarios de los grandes empresarios extranjeros. Porque sí, Tommy, eso que tú planteas ya lo habían planteado pues Ramón Castilla con eso del guano, ¿no? ¿Te acuerdas? Los consignatarios, ¿no? Sí. Luego tenemos eso del salitre, también. Un sector empresarial que empieza a sacar provecho de eso. ¿Sí? ¿Y dónde está el desarrollo? Tenemos el boom del el pesquero, ¿no? La harina de pescado, tenemos el petróleo. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? ¿No? Sí, es una cuestión donde la clase burguesa peruana no ha cumplido su rol de industrializar el país. ¿Qué ha hecho con los recursos que pudo usarlo para ese fin? Los ha despilfarrado. Es que tenemos un mal endémico conocido como la corrupción, ¿no? Sí, entra a gobernar personajes delincuenciales, ¿no? Que ven al Estado como un botín y en vez de invertir tanto en el sector público como en el sector privado, estos se enriquecen y se hacen millonarios, ¿no? Y el Perú lo dejan como un país pobre. Uh-huh. Uh-huh. Sí, claro, pero el empresario peruano podría competir sí que tiene las condiciones, ¿no? Adecuadas, hay un apoyo. Por ejemplo, mira, para que el empresario extranjero tenga un desarrollo adecuado, el Estado de su país le exonera de impuestos, le subsidia. Sí, hay que ver los casos de Estados Unidos, los casos de Europa. El Estado le subsidia a sus empresarios, a los campesinos, por ejemplo. Acá en el Perú no hay ni un centavo, antes de la pandemia me refiero, para que esto se produzca, ¿no? Un apoyo del Estado a las empresas, exoneración de impuestos, salvo sean grandes empresas extranjeras como las mineras, por ejemplo, o las empresas bancarias. Así es. Ajá. Entonces, el Estado está coaptado, está reducido, como ha señalado hace un momento, para otros fines de seguridad, ¿no? Uh-huh. Muy bien, así es. Definitivamente coincidimos en eso, ¿no? Desde un punto de vista capitalista, neoliberal, ¿no? El empresariado debería tener un apoyo económico para que se desarrolle. Así es. Ese es un tema a seguir debatiendo, ¿no? Entonces, esta sería la estabilidad, ¿ya? Bien, continuamos. Ahora, la durabilidad se refiere, muchachos, a que las monedas tienen que estar hechas de un material consistente, un material que dure, ¿no? Y que no se desgaste, pues, en el tiempo, ¿no? O por lo menos que tenga una duración prolongada, pues, ¿no? Y que llegue, pues, a ponerlo a 10 años, 20 años y todavía se pueda utilizar ese dinero. Y aquí tenemos el ejemplo. Estas monedas que observas en pantalla son producto de una aleación, ¿sí? Ahí van a utilizar varios metales. Por ejemplo, a ver, ¿qué metales se utilizan para hacer estas, ¿sí? A ver, con la letra N, ¿cómo se llama ese metal? El níquel, el níquel, el estaño, ¿ya? Y así. Entonces se produce una aleación y va a arrojar un nuevo metal, o sea, un conjunto de metales de más o menos un color así medio, a ver, plateado, ¿no? Y a eso se le va a llamar con este nombre, mira, voy a escribirlo acá, sí, se le llama alpaca, ¿ya? Al metal que es producto de una aleación para hacer la moneda nacional peruana, que es el patrón monetario, que es el sol, se le conoce como alpaca, ¿ya? Que no es plata, evidentemente, sino que es níquel más estaño, un poco de cobre, etcétera, y ahí tenemos igual alpaca, ¿ya? Y ahora tenemos monedas pues según la región, oso andino de Anteojos,
en la ceja de selva, cocodrilo de Tumbes en la costa, cóndor en la altura, tapir aquí en la zona de la selva, ¿no? Gato andino en la sierra, rana gigante en el lago Titicaca, mono choro, ¿sí? Suri, el jaguar, etcétera, ¿no? Entonces ahí tenemos una variedad. Pregunta de admisión, a ver, esta característica que estamos viendo en este momento, ¿a qué característica estaría afectando con la letra H? Así es, a la homogeneidad. Sí, la homogeneidad sería afectado por esta variación, pues, de monedas regionales, ¿ya? Mira, esta es la historia de nuestra moneda peruana. Muy bien, Gracie, excelente. Ahí está, este es el sol antiguo. Acá lo encontramos en 1964. Acá está en 1920 con Leguía. Mira el 44. Ahí tenemos el 65, el 67 cambia esta forma con una llamita. Un sol de oro. Claro, es de bronce, pero le dicen de oro. Y ya en 1986, ¿sí? Ahí tenemos ya el INTI. Ahí aparece el INTI. Hasta el 91, que cambia a un nuevo sol. Y hoy día simplemente le llamamos el sol de Perú, nada más. ¿Ya? Y ahí están pues los profesionales que se encargan de realizar pues la elaboración del diseño, ¿no? Y luego ya la impresión en empresas especializadas, ¿ya? Así sería más o menos. Bueno, y los billetes, que ya hemos dicho que son de material llamado algodón pima. El algodón pima es el material más resistente para poder elaborar estos billetes, ¿no? Desde los más pequeños, que son los de 10, 20 soles, hasta los más grandes, que son de acá de 200 soles, ¿ya? Entonces, sí, es, por eso son duraderos, ¿no? Los tratas de romper, no se rompen, a menos que los jales de la puntita, ¿ya? Entonces, así están nuestros billetes nacionales, duraderos. Y también tienen sus medidas de seguridad, por ejemplo, el papel que sabemos que es algodón pima, la marca de agua, aquí, las plaquetas, al costado, el hilo de seguridad, mira, la tinta cambia de color, el dinero falso no puede hacer eso. Hay microimpresiones que con una lupa puedes cerciorarte de que aquí hay, ¿no? En cambio, el billete falso no puede hacer nada de estas cosas, ¿sí? Ajá, muy bien. A ver si le toman foto y me lo envían para poder mostrarle a los jóvenes, los que tienen monedas antiguas, ¿sí? ¿Sí? Ahí tenemos el alto relieve. Cuando pasas tu mano por este billete, sientes alguna superficie elevada, ¿sí? Ahí están los 10 soles, la imagen latente, las microimpresiones, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces son medidas que han aparecido en los últimos años, ¿ya? Ajá. Ya, entonces, no olvidarse. Ahora, el billete de 100 soles tiene aparte, ¿no? Su hilo de seguridad más evidente ya. Acá, a esta altura que estoy dibujando, ahí aparecen unas medidas de seguridad, una especie de, sí, acá unas calcomanías de esta manera, para diferenciarlos rápidamente, ¿no? Entonces ahí tenemos el BCR actuando a ver, brindando la seguridad al caso. Sí. Entonces, miren, ahí tenemos. ¿A qué se refiere fácil transporte? Se refiere a que tiene un tamaño y peso adecuado a nuestro cuerpo. Sí, según el cuerpo humano se hacen las monedas, se hacen los billetes, ¿no? Sí, es impensable, ¿no? Imaginarse pues, billetes de tamaño A4, ¿no? O oficio, eso es imposible, ¿no? O una moneda pues de 200 gramos, imagínate una monedita de esas, a ver, con 5 monedas ya tengo 1 kilo, ¿no? Imagínate llevar pues unas 50 monedas, unos 10 kilos cargando, es imposible. Por esa razón, los especialistas establecen el tamaño y peso adecuado según la proporción del cuerpo humano. ¿Sí? Entonces, tener presente siempre esta característica. Fácil transporte. Así es, ¿ya? No olvidarse
Ujú. ¿Qué más tenemos, profesor? También tenemos aquí, mira, el tamañito. ¿Ves? Este tamañito de la moneda de 2 soles es un estudio que han hecho los especialistas para darle esa dimensión. No es al azar ni a la suerte. Por eso no existe, ¿no? Estamos hablando de científicos, ¿no? Gente especializada en el tema. Ahora, la divisibilidad se refiere a los múltiplos, ¿no? Después del patrón monetario. ¿Cuál es el patrón monetario? Es el sol. Este es el patrón monetario, ¿ya? Y los submúltiplos, que son los de menor valor del sol. Por ejemplo, ya, voy a remarcar ya. Aquí está el patrón monetario. Este es el patrón monetario peruano, el sol. Luego vienen los submúltiplos. Empezamos con el primero. Acá, este es el primer submúltiplo. El segundo submúltiplo. El tercer submúltiplo. Desafortunadamente, el Estado peruano a través del BCR ha retirado de circulación otros submúltiplos. Y nos hemos quedado con estos 3 submúltiplos nomás. ¿Ya? Estos 3. Y luego los múltiplos ya son para adelante, ¿no? Son ya, empezamos con los soles, 5 soles, ¿no? Y así vemos los múltiplos. Por ejemplo, ahí está el billete de 10 soles con el famoso héroe de la batalla de Zarumilla, nada menos que el famoso, ¿sí? El aviador peruano, ¿no? Conocido como, ¿alguien se acuerda de su nombre? Sí, a ver, por aquí hay un aporte. Muy bien, José Abelardo Quiñones, padre de la aviación peruana, ¿no? Sí, héroe nacional. El de 20 soles está nuestro indiscutible maestro de ciencias sociales, uno de los historiadores más importantes que hemos tenido por hacer estudios, hacer estudios eh, de nuestra realidad peruana. Así es, muchachos. Este se llama el famoso Raúl Porras Barrenechea. No te confundas, ¿ah? Raúl Porras dedicó toda su vida pues a la historia nacional, ¿no? Hacia el estudio. Y un hecho interesantísimo, Raúl Porras rechazó el cargo de diplomático porque estaba presionado, ¿para qué? Para censurar a Cuba en la OEA. Estados Unidos metía presión, el gobierno peruano le ordenaba a Raúl que en la votación de la OEA levante la mano para censurar y expulsar a Cuba de la OEA. ¿Y qué dijo este hombre de tanta dignidad? No, aquí nadie es títere de nadie. Acá los pueblos tienen un derecho internacional que se llama la libre determinación, y eso defiendo. Y renunció al cargo, regresando al Perú, regresando a su querida Universidad de San Marcos, donde los alumnos lo recibieron pues como un héroe, porque había defendido un principio internacional de no injerencia hacia la patria de José Martí, la patria de Fidel Castro y de Che Guevara, ¿no? De esa manera, mira, siendo liberal, Raúl Porras Barnechea estaba en contra de que los países metan su mano en otros países, ¿no? Y que los países que deseen tener un sistema socialista que lo tengan, es la voluntad del pueblo. Y así lo defendió, y así quedó grabado en la historia nacional Raúl Porras Barrenechea, un gran historiador nacional. Este es el cuarto, el de 50 soles. A ver, un voluntario que me ayude por acá, hay varias intervenciones. Sí, es el literato conocido como Abraham Valdelomar, ¿no? Sí, gran estudioso de las letras peruanas, que se va a encargar de, sí, de registrar una serie de hechos históricos, pero a través de la literatura. También estudioso de la cultura peruana. Y el cuarto es el padre de la República, ¿no? El famoso, ¿no? Qué casualidad, la mayoría son sanmarquinos, ¿no? Sí, Jorge Basadre Groman, un
tacneño, historiador de San Marcos, especialista en temas de república, el que nos ha dotado pues de términos como primer militarismo, apogeo republicano, prosperidad falaz, reconstrucción nacional, etcétera, 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 ¿no? Con más de 30 o 24 tomos de historia republicana, ahí tenemos, valioso personaje en la historia nacional. ¿Ves? Y llegamos al último billete al cual muchos aspiran, ¿no? Algunos dicen, quiero tener mi billete, mi billetera llenecita de Santa Rositas, le gusta este billete a la gente, ¿ves? Ahí está con su jerga. Entonces, ¿qué sucede? Sí, aquí ya rompe la tradición, porque aquí se coloca a un personaje religioso, cuya vida fue entregada a sus ideas, pero a nivel político, histórico, social, no aportó nada. ¿Sí? Más aún, difundió la idea de que el cuerpo femenino pues es víctima de la autoviolencia, dado que se infringió pues cantidad de autotorturas, ¿no? Para purificar su alma, ¿no? Su poder por su espíritu. Entonces ahí vemos pues, el último billete sí rompe el esquema. Y ya el PCR ya ha pedido pues que se plantee, ¿no? Sus propuestas para cambiar. Muy bien cabería la cara, ¿no? De una Micaela Bastidas, ¿no? De una Juana Zurduy, de una Tomasa Tito Condemaita, o también bueno, también puede ser de un Francisco Bolognesi, como lo dicen, ¿sí? Puede ser varón o mujer, pero sugerimos una mujer también, ¿no? Porque miren, todos son varones. ¿Ya? La equidad de género, ¿sí? Así es, muchachos. Entonces, esto está siendo solicitado el cambio. Bien, es una pequeña reseña de estos personajes, con la última, que es Isabel Flores de Oliva, más conocida como Santa Rosa, patrona de América, patrona de Filipinas, patrona de la Policía Nacional. Mire, hasta qué grado de discusión ha llegado esto, ¿no? Pero si hablamos de María Rey, hablamos de, sí, de otros personajes, no conoce la gente. Bien. Otra característica es la homogeneidad. Significa que todo el dinero tiene que estar hecho del mismo valor, ¿no? Tiene que tener las mismas características. No puede dispararse por acá el oro, la plata, ¿no? Eso no puede ser. ¿Ya? Entonces tiene que estar hecho del mismo material. Si están hechos de níquel, todos níquel. Si están hechos de, ajá, si están hechos, por ejemplo, de alpaca, todos de alpaca. Así es, no puede haber variación, dado que estamos en un sistema llamado monometalista, ¿ya? Monometalista, o sea, un solo metal, o una sola aleación para todas las monedas y un solo material para todos los billetes. ¿Qué pasó en 1558? Se rompió el principio de homogeneidad y el gobierno inglés, ¿no? Ese imperio, ¿no? La monarquía, sacó una moneda de oro, por ejemplo, en este caso de otro país, ¿no? Una moneda de oro, aquí estamos analizando el caso de Canadá, y una moneda de plata, pero, del mismo valor, mira, por ejemplo, este puede ser el patrón monetario, acá uno, entonces, diferente valor real, igual valor nominal, ¿ya? Entonces se usa para el depósito de valor y este se usa para medio de pago. O sea, ¿qué significa? Que la gente, cuando recibe estas dos monedas de igual valor nominal, pero diferente valor real, ¿qué hace la gente? Se guarda, pues. Esta moneda que estamos viendo acá, que estoy remarcando, la gente se lo guarda. Por eso dice, depósito de valor, es atesorado, es ahorrado, es guardado, ¿ya? Y desaparece del mercado. En circulación, ¿sí? Y sigue usándose para la compra y venta, ¿no? Entonces sirve como medio de pago. Entonces, esta realidad que estamos viendo y ha sucedido en algunos países fue sistematizado, fue planteado por el famoso Sir Gresham en Inglaterra de aquellas épocas con la reina Isabel. Con este término, mira, si en un país circulan dos monedas, ¿sí? Del mismo valor nominal, pero
de diferente valor real, las personas prefieren seguir usando la moneda de menor valor, que sería la llamada la mala moneda, y guardan la de, ¿sí?, la de mayor valor real, ¿no? Que es la buena moneda. Esta es la mayor, acá es mayor, ¿ya? Valor real, que es, estas se guardan, y entonces, ¿qué dice la ley de Gresham, no? La mala moneda, la mala moneda desplaza a la buena moneda. Y ahí tenemos una ley de la economía llamada la ley de Gresham, planteada en estos años, allá por el siglo XVI. Esta es su foto, su cuadro de Sir Gresham, asesor de la reina Isabel de Inglaterra. Elasticidad se refiere, muchachos, que la cantidad de dinero de la economía, ya sea poca o mucha, depende de una institución, que es el Banco Central de Reserva, y sus talleres de emisión de moneda, ¿no? Algunos billetes se compran al extranjero y otras monedas se hacen en el Perú. Y eso necesita pues gente especializada, con máquinas especializadas, que a veces es muy caro. Por eso a veces conviene comprar en el extranjero las monedas. Entonces, la elasticidad significa que el BCR va a decidir si retira dinero de la economía o coloca dinero. Eso se llama la política monetaria, que depende del Ministerio de Economía y depende directamente del gobierno central. Por esa razón, en nuestro país tenemos una política monetaria contractiva. Generalmente, el BCR emite dinero mesuradamente, ¿ya? No lo hace en grandes cantidades porque, según ellos, y según la economía en la cual nos encontramos, se produciría un fenómeno de inflación, ¿ya? Por eso es controlado la cantidad de dinero que saca el BCR, ¿ya? Sí. Entonces ahí tendríamos un fenómeno, así es, sí, en una economía donde la moneda es débil, la moneda peruana se devalúa, la gente más habilidosa lo cambia a dólares, sí, tiene sus ahorros en dólares, mientras que los que tienen ahorros en soles siempre está disminuyendo ese dinero. El dólar se mantiene en la misma, a veces sube el dólar y ahí ganan, ¿no? Se benefician más los que han ahorrado en esa moneda extranjera. Alta concentración de riqueza en pocos billetes. Por ejemplo, mira así, en una pequeña cantidad de metal o papel tiene un alto valor. Por ejemplo, en estos fajos, a ver, ¿cuánto calculas que habrá en este fajito que estamos mostrando ahí en la mano de este señor? ¿Sí? Tenemos acá miles de soles. A ver, acá tenemos 1000, 2000, 3000, algo de 50.000 soles hay en este fajo, en esta mano. Sí, 50.000 soles. Ajá. Exacto, ya, muy bien. Sí, así es. Entonces, esa es otra característica. Ahora, las funciones, no confundirla, porque las funciones se refieren a cómo actúa el dinero ya no a las características que son, pues, cómo es el dinero, acá es cómo actúa, ¿ya? Y aquí tenemos el medio de cambio, también llamado medio de pago. ¿Para qué sirve? Funciona como agente de cambio para ser canjeado por bienes y servicios. Por ejemplo, pagamos una cantidad de dinero y nos entregan un bien o servicio, que puede ser este aparato, ¿no?, que vemos acá en pantalla. Posiblemente unos 10.000 soles, 15.000 soles, una moto moderna, ¿no? Y ahí está, pues, el dinero actuando como medio de cambio para adquirir ya sea ropa, ya sea servicios o un aparato de transporte, ¿no?, tan usado en la actualidad. Sí, sobre todo los asaltantes. A ver, la medida de valor se refiere a que el dinero sirve para colocar los precios de los productos. Por ejemplo, esta papa Delicia serrana, 2 soles 50. La papa Santa Rosa, heladita, 2 soles 50. La Delicia serrana dulce, 2 soles. La oferta de palta,
$2.50, está barato esto. Debe ser otra fecha, porque ahora está más caro. La fuerte cremosa, ¿ves? Ahí está. Entonces todo se establece gracias a la medida de valor. ¿Sí? Hace manzanas, ¿no? Allá. Sí, me he confundido. Ya, entonces, sí, gracias por la aclaración. Pensaba en la papita serrana. Sí, así es. Ajá, estaba pensando en eso. Gracias por aclararme. A ver, el otro elemento que hay que recordar es la unidad de cuenta, que permite contabilizar los precios de dichas mercancías, ajá, para obtener un precio promedio. Ya hemos dicho, precio promedio, ¿no? En términos económicos se le llama índice de precios al consumidor. Y quien realiza esto es el INEI. El INEI tiene los precios exactos, ¿no? De este precio promedio, que estaría calculándose más o menos, a ver si recordamos, pasa los 130 soles aproximadamente, ¿no? Sí, el INEI tiene una cifra que viene usando desde hace mucho tiempo, pero que lo va nivelando según la inflación, ¿no? Esto se va indexando, ¿sí? Es decir, si la inflación sube 5%, esto también sube 5%, ¿no? Y así se va comparando entre fecha y fecha, ¿no? Entre fecha y fecha se compara y se puede establecer el porcentaje de inflación que hay entre los años, ¿no? Otro es el depósito de valor. Se refiere a que trabaja como unidad de ahorro. ¿Mm? Es decir, hacemos un sacrificio en el presente, no sé, no gastamos, en este momento no tenemos 100 soles, 200 soles, ¿no? Por ahí, un cachuelo, quizás una propina o nuestro trabajo, y en vez de gastarlo, lo guardamos, sacrificando algún gasto presente, que será, pues, profesor, quizás ropa, libros, alimentos, qué sé yo. Y luego, eso se guarda para usarlo en el futuro, ¿sí? Entonces, la riqueza Eh, desgraciadamente, en nuestro país son pocos peruanos que pueden ahorrar. La mayoría todavía con dinero alto. Por eso te imaginas cuando se dio esta ley de emergencia, ¿no? De la cuarentena, lo que han sufrido las familias peruanas, hoy a miles de muertos. Se calcula algo de producto de las enfermedades, la mala alimentación, etcétera, etcétera, según estadísticas extraoficiales, o sea, que discrepan con el Estado. El Estado dice que somos algo de 12.000, 13.000 muertos, ¿no? Pero en realidad estarían bordeando los 40.000 muertos en el Perú, según estudios privados, ¿sí? Estudios internacionales, estarían bordeando esa cantidad de muertos a nivel nacional. Ahora, patrón de pagos diferidos. ¿Esto es a qué se refiere, profesor? Se refiere a que vas a comprar al crédito, no vas a comprar al banco porque no tiene la gente. Entonces, así es. Muy bien, Cortés, Kevin. Entonces, miren, para comprar este aparato de sonido, mire que cuesta muy caro, debe costar algo de ¿cuánto? Pues 5, 6, 7 mil, 8.000 soles, ¿no? Ahí, no, esta cocina, este refrigerador, mire, tremendo refrigerador, esta pantalla, esta lavadora, este aire acondicionado, esta laptop que no baja de 2.000 soles, etcétera, etcétera. Una impresora, mire acá. Entonces, como estos aparatos cuestan caro, hay que comprarlos a crédito. Y el dinero se va a dividir en cuotas pagadas en el futuro. O sea, para sacar esto pagas una cuota inicial que se divide en 10, 15 cuotas, ¿no? Y así, a veces más todavía, pero el que te vende duplica el precio, ¿no? Para que tú puedas acceder a estos créditos. Esa es la condición. Te cobra altos intereses. O sea, si por ejemplo, si el televisor cuesta 1.500 soles, y lo sacas a crédito, al final sales pagando 3 a 4.000 soles. El doble y un poco más. Ese es el secreto de vender a crédito, ¿no? Sí. Se llama patrón de pago diferidos. Ahora, ¿y qué cosa es la oferta monetaria? ¿Sí? La oferta monetaria viene a ser, mire, todo aquella cantidad de dinero que está en circulación. Es el total
total de dinero que está circulando, ¿no? Y a esa cantidad de dinero tienes que sumarle los depósitos bancarios, específicamente en cuenta corriente, también llamado depósitos a la vista, más conocido como los cheques. Sí, esos cheques ya son considerados dinero por una serie de leyes y respaldo del Estado peruano a través de la SBS, Superintendencia de Banca y Seguros, le da un respaldo a la cuenta corriente para que ya no tenga pues, problemas de desfalco, problemas de falta de dinero. Ahora la ley faculta a la empresa privada a respaldar en su totalidad los depósitos a la vista o cuenta corriente, ¿ya? Entonces, de eso se trata. Ahora, ¿y quién controla la oferta monetaria? Es el Banco Central de Reserva en coordinación con el Superministerio. ¿Cómo se llama el Superministerio? Sí, en este Superministerio debe estar siempre un personaje ultra neoliberal, ¿no? Proveniente de universidades como la Pacífico, Harvard, Oxford, ¿no? Sí, donde ahí te dan el lavado de cerebro, y si eres bien académico, regresas al Perú a cumplir a rajatabla todo lo que te han dicho, ¿no? Descuidando a la población humilde, abandonando a los pobres, ¿no? Pero sí, financiando las grandes empresas con Arranca Perú, ¿no? Con Reactiva Perú, ¿no? Que en realidad es reactiva a las grandes empresas y abandona a las microempresas, que son millones en el Perú. Entonces, estas dos entidades se encargan de regular la oferta monetaria hoy día con una política monetaria contractiva, ¿no? Sí. ¿Y cómo es regulada? El tipo de descuento, mira, lo regulan con este elemento, que es el interés que cobra el banco comercial cuando realiza préstamos, ya sea letras de cambio, pagarés, antes de su fecha de vencimiento. O sea, con este porcentaje se regula la cantidad de dinero que va a salir al mercado, ¿ya? En la banca privada, y eso lo hace el BCR, establece qué porcentaje, si es bajo o es alto, ¿ya? Entonces así se va estableciendo el tipo de descuento. Otra forma es el encaje legal. Esto es básico, ¿eh? Es un depósito obligatorio que realizan los bancos. Sí, los bancos tienen que depositar en el Banco Central de Reserva. Aquí tienen que depositar un encaje legal que puede ser bajo o puede ser alto, ¿ya? Entonces, ahí hacen su depósito. Y este depósito no solamente es para regular la oferta monetaria, sino que a la vez protege al sistema financiero. ¿Cómo lo protege? ¿Qué tal si el banco quiebra? A ver, ¿qué va a pasar? Si el banco quiebra, ¿qué pasaría con los ahorristas? Se quedan sin dinero. Entonces, ahí el BCR tiene que sacar el encaje legal y redistribuirlo entre los damnificados, los perjudicados, ¿ya? Entonces, así, se tiene dos funciones principales. Uno, proteger al sistema financiero y proteger el depósito de los ahorristas. Y dos, regular, o mejor dicho, evitar, ¿no? De que el dinero llegue a grandes cantidades en la población a través del sistema privado. Y eso no lo decía el Banco Privado, lo decía el Banco Central de Reserva del Perú, ¿ya? Por eso tenemos hoy día, ¿no?, un encaje legal, en realidad, pues, regular, ¿no? Sí, este es de otro país, pero nuestro país también va por ahí, ¿ya? Entonces tenemos este fenómeno. Ahora, la oferta monetaria, dijimos, está formada por todo el dinero que es de aceptación forzosa y de curso legal, ¿no? Está conformado por billetes y monedas, los depósitos a la vista, que se expresa en un cheque. No olvidarse que hoy día el cheque es considerado dinero, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene un respaldo de parte de las leyes peruanas, tiene un respaldo de las empresas privadas.
Profe, no se lo escucha. Ya, gracias. Sí, sí, ahorita ya me han corregido el tema, ¿ya? Gracias. Entonces, el cheque es considerado como el dinero al igual que billetes y monedas, ¿no? Sí, entonces eso acordarse en la actualidad. O sea, y otra característica que tiene es alta liquidez en el sistema actual, ¿ya? Ahora, el cuasi dinero es diferente. El cuasi dinero también puede sustituir al dinero, también tiene curso legal, pero tiene un detalle, no es de aceptación forzosa, ¿ya? Por lo tanto, su liquidez es baja, tiene menor liquidez que el dinero. Y está conformado por varios documentos legales como son el depósito de ahorro, ¿no? Una cuenta bancaria donde has depositado dinero, eso es un cuasi dinero. El depósito a plazo fijo, que son de 6 meses, un año, donde te van a pagar un poquito más de intereses, quizás 1 o 2, de lo que te pagan 0%, ahora te van a pagar un 1%, 2%, 3% ya, el más ambicioso. Los bonos que las empresas van a emitir en la bolsa de valores, al igual que las acciones, mientras unos son de ganancias fijas, otros son de ganancias variables, hasta pérdidas, ¿ya? Los créditos hipotecarios, las letras de cambio, las monedas extranjeras, etcétera, etcétera. Este es el cuasi dinero, ¿ya? Muy diferente al dinero. Ahora, ¿y qué es la demanda de dinero? Simplemente es la cantidad de dinero que la gente solicita. ¿Sí? Los agentes desean mantener en efectivo, tener ahí en dinero contante y sonante para realizar sus gastos, ¿no? Y esto, demanda de dinero, está acorde al nivel de ingreso y el costo del dinero, la tasa de interés. Por eso decimos el encaje legal. Todo depende del encaje legal, ¿no? Y la demanda de dinero para una persona es la cantidad que mantiene en su poder. ¿Cuánto dinero tenemos en el bolsillo? ¿Ya? Y esa cantidad de dinero en general se conoce como la demanda de dinero. Ahora, ¿y cuáles son las clases de dinero? Mira, primero dinero de metal. Ya, este dinero está hecho de ciertas aleaciones, en el caso peruano, ¿no? Luego dinero de papel. Ya hemos dicho hace un momento, ¿no? Está hecho de algodón pima. Sí. Ahí está el dinero de metal tipo, que es oro y plata, que en la historia peruana hemos tenido, ¿sí? En la época de Nicolás de Piérola, ¿no? En la época de Leguía, en esas épocas las monedas se hacían de estos metales, ¿ya? Luego, ya cuando empezó la crisis económica, ¿no? Ahora, evidentemente que cuando era oro y plata solamente circulaba en un sector muy pequeño de la economía peruana, llámese la aristocracia, la oligarquía, ¿no? Ellos manejaban. El pueblo no manejaba mayor, el pueblo mayormente realizaba el trueque, sí, aunque no parezca, ¿no? En la economía, hasta ahorita se realiza el trueque en muchos lugares del país. El segundo dinero de metal es el metal vellón. Significa que es un metal barato, llamado feble. Puede estar hecho de zinc, estaño, níquel, cobre, etcétera. ¿Ya? Entonces estos son los metales caros y estos son los metales baratos. Hoy día, en el caso peruano, esto es lo que persiste, esto es lo que tenemos nosotros. Metales, nuestras monedas están hechas con metales muy, muy, muy baratos, como los mencionados. Así es. Ajá. Cuando dice fiduciario, se refiere a que el Estado le ha brindado un respaldo a esa moneda y a ese dinero. Por lo tanto, nosotros confiamos. Fiduciario viene de confianza, de fe. Cuando tú recibes ese billete de 10 soles, no estás dudando, porque tienes seguridad de que ese billete tiene respaldo del Estado, a menos pues que sea falsificado, que es otra cosa, ¿no? Entonces, a eso se refiere, ¿ya? Fiduciario viene de la palabra de fe, confianza, de que el dinero está respaldado por el Estado a través del Banco Central de Reserva, ¿ya? ¿Sí? Así es, muchachos, ¿ya? Entonces, ahorita llegamos a las siguientes preguntas
Ya, mire, vamos a terminar con esto del dinero de papel convertible. ¿Ya? Estos son, puede ser convertidos en billetes y monedas. Si hablamos del cuasi dinero, el cuasi dinero es el que se llama dinero de papel convertible. ¿Ya? Y el dinero de papel inconvertible ya es el dinero propiamente dicho. Son los billetes del curso legal. 10 soles, 20 soles, 30 soles, perdón, 50 soles, 100 soles, 200 soles. Esos billetes es el papel inconvertible. El dinero de papel convertible son el cuasi dinero. ¿Te acuerdas? Los dólares, los bonos, las acciones, la letra de cambio, el pagaré, etcétera, etcétera. Bien, ¿está claro? Listo. Ahora, las clases de valor del dinero. Aquí tenemos dos. El valor intrínseco, mira. El valor intrínseco es el valor que tiene el dinero en sí mismo. Está integrado por dos valores. Acordarse esto que voy a explicar. ¿Eh? Mira, uno, el valor real o comercial. ¿A qué se refiere, profe? Al material del cual está elaborado el dinero. ¿Sí? Ahí tenemos uno, el valor legal o estatal, ¿no? Se refiere al valor establecido por el gobierno a través de la ley del BCR, ¿ya? Y que está registrada en la bolsa, perdón, en la moneda misma, ¿ya? El BCR se encarga de su elaboración, ¿ya? El BCR es la autoridad monetaria, la cual determina cuánto debe valer, cuánto debe colocarse en tal moneda o en tal billete. Son decisiones de política monetaria establecidas en el Banco Central de Reserva y diseñadas en el Ministerio de Economía y a cargo del gobierno central, ¿ya? Sí. Dice, si el valor real, mire, es mayor que el legal, se trata de una moneda fuerte. Sí, estas son las monedas antiguas, ¿no? Pero si el valor real es menor al legal, entonces que es una moneda débil o feble, ¿ya? Que si ambos coinciden, se trata de una moneda equilibrada, ¿ya? Este es un análisis monetario en relación al valor legal y al valor real. Ahora, el valor extrínseco, ¿a qué se refiere? ¿Ya? Se refiere al poder de compra que tiene el dinero. Es un valor hacia afuera, ¿no? Hacia el mercado, ¿no? Cuando uno va a comprar con el dinero, ahí vemos si tiene alto poder o bajo poder de compra, ¿no? A eso se refiere el valor extrínseco de cambio. En nuestro país, nuestra moneda tiene bajo valor extrínseco debido a ¿qué? A que los precios siempre están subiendo. La ciudad de Lima se encuentra en el cuarto lugar de los precios más altos de Sudamérica en contexto de pandemia. Sí. Aquí pagamos precios altísimos, ¿no? De la más de aproximadamente algo de 15 países sudamericanos, ya tenemos ahí a Lima en el cuarto lugar de los precios más altos. Y finalmente, ya hablamos de la teoría cuantitativa del dinero, en la cual fue elaborada por David Hume, acuérdate, vamos a colocar acá, un filósofo europeo llamado David Hume, ideó esta teoría. Él habló acerca de la relación del precio y el dinero, pero solamente lo mencionó, lo habló, lo explicó, ¿no? Pero el que va a desarrollarlo matemáticamente es el famoso Irving Fisher. Irving Fisher es el economista que lo va a transformar en una ecuación, ¿sí? Le va a dar ribetes matemáticos a la ecuación de cambios y luego ya va a ser explicado contemporáneamente por Milton Friedman. Sí, Milton Friedman va a ser el encargado de darle ya forma ya directamente matemática. Friedman.
Friedman, ¿ya? Y le va a dar pues una figura como la que vamos a ver en pantalla, mire, se llama ecuación de cambios o ecuación de Fisher, donde la M significa, acá abajo, masa monetaria, ¿ya? Que está en situación de multiplicación, acá, por la velocidad de circulación del dinero. Uh-huh. Y esto va a estar en relación al nivel general de precios, que es la letra P, y también multiplicado por el Producto Bruto, ¿sí? El Producto Bruto Interno Real, ¿no? Que es la Y. Que se refiere a cuánto se produce, ¿no? Cuánto se está produciendo a nivel nacional, toda la producción nacional, ¿ya? Entonces, si multiplicas P por Y, esto se llama el Producto Bruto Interno Nominal total de transacciones que se realizan en la economía peruana. Total, el total. La totalidad viene a ser esta variable que vemos acá. Entonces, aquí vemos por un lado la oferta de dinero, por acá, y por otro lado la demanda de dinero, ¿ya? Entonces, así se va a operar en cuanto a la teoría cuantitativa del dinero, y hay muchos casos, ¿no? En el caso peruano, generalmente la masa monetaria tiende a, en la época de Alan García, la masa monetaria subía, uh-huh, el nivel general de precios, uh-huh, perdón, acá tenemos que ver, sí, acá tenemos que ver la, a ver, sí, acá tendríamos que ver primero la masa, acá la velocidad, siempre constante, ¿ya? Esto en relación a los precios, también acá podemos poner la Y o la Q también, ¿no? Ya, a ver, ¿cómo se aplica en el caso peruano? Mira, monetaria aumenta y tenemos dos condiciones, ¿ah? Uno, que la velocidad de circulación es constante. Igual no cambia la cuestión de producción nacional, el PBI es único, ¿no? Entonces no va a cambiar. Entonces el BCR, por ejemplo, la maquinita de Alan García empieza a producir dinero, ¿sí? Empieza a sacar mucho dinero, y eso cómo se expresa, cómo se ve en la realidad ese dinero que saca Alan García, que sacan los gobiernos anteriores, ¿no? Llamado la emisión inorgánica. Se expresa, se refleja en el aumento salarial, se refleja en una menor cantidad de la tasa de interés y aumento de los préstamos. Los incentivos aparecen, los aguinaldos se cumplen en muchos casos, entonces la gran mayoría de la población empieza a tener más dinero y por lo tanto toda la demanda aumenta. Pero ¿qué sucede con el Y? En el caso peruano, el PBI, nuestro PBI es pequeño y para hacerlo ya en términos económicos, nuestra oferta es pequeña, ¿ya? Entonces, cuando se compara la gran cantidad de demanda que ha aumentado, se compara con la oferta que tenemos, hay un desequilibrio, ¿no? Entonces, millones de peruanos van a salir a comprar, a gastar, pero nuestra oferta, nuestra economía es pequeña, no abastece a esta cantidad de oferta y hay un desequilibrio. Entonces, mucha demanda y poca oferta, por lo tanto, el efecto va a ser que los precios se disparen. ¿Sí? Entonces, en economías como la peruana, la ecuación de Fisher sirve para medir, cuantificar la inflación, darle una explicación al fenómeno inflacionario y en base a esta explicación poder tomar medidas increíbles, como por ejemplo la disminución de la masa monetaria, que estaría repercutiendo los salarios. Por eso el Perú tiene los salarios más bajos de Sudamérica. También la desaparición pues, de los incentivos, de los aguinaldos, ¿no? Y aumentar la tasa de interés bancaria para que mucha gente ya no acceda a los créditos, incrementando las ganancias de los bancos, ¿no? Porque son los bancos peruanos los que cobran altísimas tasas de interés para de esa manera
controlar, pues, la masa monetaria, ¿no? Entonces el BCR y el sector privado se unen para poder disminuir la masa monetaria y evitar, pues, el fenómeno inflacionario que se estaría explicando con la teoría cuantitativa del dinero. Ahora, tenemos el caso de la inflación. El caso de la inflación simplemente es el aumento generalizado y sostenido de los precios. O sea, la inflación no es cuando solamente sube un precio, nada más, sube un producto. Tienen que subir todos los precios de todos los productos. ¿Cuándo se da eso? Por ejemplo, se da cuando sube la gasolina, por ejemplo, ¿no? Sube el petróleo. Sí. El valor real se refiere al material del cual está hecho el sol, que hemos dicho el níquel, ¿no? El níquel con el cobre, el zinc, que es la alpaca. A eso se refiere el valor real, ¿ya? El material del cual está hecho nuestra moneda nacional, ¿ya? Entonces no olvidarse de este tema, ¿ya? Sí, entonces es un incremento constante, permanente, generalizado de los precios en el mercado. Ya, ahora, el índice de precios al consumidor ya hemos dicho, ¿no? Que es el nivel de los precios de los bienes y servicios que consumen las familias en Lima Metropolitana. Se obtiene comparando a través del tiempo el coste de una canasta de bienes y servicios con base del año 2009 todavía, mire, ¿ya? Esta variación porcentual del IPC es utilizada como un indicador para medir la inflación. Sirve para medir la inflación y esta medición la realiza el INEI. Ya, con estos IPC de cada año, 2009, 2010, 2015, 2018, 2019, 2020, podemos conocer que la inflación en el Perú generalmente es moderada. ¿Por qué se produce esta inflación moderada y constante en el Perú? Debido a que hay una política monetaria contractiva. El BCR, el Ministerio de Economía, controla la emisión monetaria a niveles generalmente bajos, ¿no? Solamente para poder sobrevivir, salarios bajos, intereses altos. Entonces la gente no tiene acceso a mucho dinero, ¿no? Y por lo tanto la economía peruana está siempre en una situación desventajosa de desarrollo, ¿no? Ahora, las clases de inflación son varias, ¿no? Por ejemplo, tenemos la deflación primero. La deflación se refiere a una disminución de los precios. Se da la caída de precios, ¿no? En un tiempo determinado. Así es. Entonces, aquí se produce la deflación en el caso peruano en febrero, plantean, ¿ya? La otra es la inflación moderada. Este es de 0 a 10% anual. Y es controlada por el BCR. Si el BCR se encarga de que esta se mantenga en este porcentaje nomás, ¿no? No haya, por ejemplo, en Perú, del 19 sufrimos un 1.9% de inflación. La inflación galopante, esta sí es delicada, porque los precios suben 10%, 20, 100, 200, 300, hasta 1000%. Fíjate, ¿eh? Entonces, la velocidad de circulación, perdón, la velocidad del incremento de los precios es acelerada, sin límites, ¿ya? Ponme en el caso de Venezuela. Luego, la hiperinflación. Esta sí es grave, ya. 1000, 2000, 3000, 4000%. Aquí la tasa de inflación supera los 50% mensual. Los precios suben en esa cantidad. Sí, velozmente se van subiendo los precios, ¿no? Y el BCR trata de controlarlo, pero es, en el caso, por ejemplo, de Alan García, pasó esto, y en el gobierno de Fujimori, el shock económico liberalizó los precios y estos se dispararon. En el caso de, vamos a poner por acá, el caso de Alan García, primer gobierno de Alan García, llegamos en una suma de la inflación, promedio de inflación de 5 años, de 2 millones%. Mira, Venezuela con 33%, no pasa nada.
Esta es inflación, hiperinflación, esta de acá. Por si acaso, este tema de la hiperinflación peruana en el gobierno de Alan García está en los libros de historia de la economía mundial, como uno de los récords más importantes en la historia económica. Solamente nos gana Alemania y Turquía. Esos dos países también tuvieron una inflación superior a la peruana, pero el Perú ya está en el tercer y cuarto lugar en el mundo con respecto a un descontrol de los precios, favoreciendo generalmente a los empresarios, porque los empresarios se mueven en dólares. Los empresarios son astutos y como manejan grandes capitales, estos se protegen en moneda extranjera, mientras que la mayoría de peruanos estamos en moneda nacional, ¿no? Y estamos siempre perdiendo valor, ¿no? Ellos no, ellos se mantienen siempre en dólares. Por eso cuando se dio el paquetazo, se dio el shock económico, ellos no sintieron ni una pizca, no sintieron nada. En cambio, la población humilde, ellos sí se quedaron pues en cero, se quedaron sin plata. En el gobierno de Fujimori, acá vamos a poner otro caso, en el gobierno de Fujimori, acá, Fujimori, el Fujishock, ahí los precios subieron hasta 7000%. ¿Ya? Estos son datos estadísticos bajados por el propio Banco Central de Reserva. Primer gobierno de Alan García, 1985-90, nos hizo romper el récord mundial. Por eso, cuando alguien habla de Venezuela, que está en inflación, está en crisis, apocalipsis, es mentira. Aquí hemos tenido la mayor de las crisis económicas debido a un manejo heterodoxo, ¿no?, de la economía peruana con ese porcentaje de inflación. Y Fujimori lo que quiso es estabilizarlo, pero a un costo social altísimo, ¿no? Miles de muertos, hambrientos, la ignorancia se difundió, etcétera, ¿ya? Y finalmente, tenemos el caso de las clases de inflación, ¿ya? ¿Sí? Ahí tenemos la reflación, que es una inflación artificial que el Estado genera para estimular la inversión. Tenemos la inflación subyacente, que mide la evolución de los precios, eliminando algunos factores. Tenemos la inflación estructural, que ocurre cuando la inflación en determinados sectores impacta en otros asociados, ¿no? La estanflación, que es el estancamiento o recesión más inflación. Y la inflación reprimida, en la que hay una congelación de precios por parte del Estado, ¿no? ¿Sí? Ahí se reprime la inflación, interviene el Estado y aparece el mercado negro, ¿no? Ahora, las causas de la inflación son varias, ¿no? La principal causa, según el enfoque monetarista, es la inflación por demanda. Y ahí está el Premio Nobel de Economía, Milton Friedman, donde dice, sí, clarito, dice que la inflación ocurre cuando la cantidad de dinero se eleva importantemente, ¿no? En forma velocísima, ¿ya? Y no la producción, ¿ya? Entre más rápido sea el aumento de la cantidad de dinero por unidad productiva, mayor será la tasa de inflación. Entonces, conclusión sale de esta frase nomás. Para detener la inflación, tienes que detener la masa monetaria. El aumento de la masa monetaria tiene que ser disminuido. O sea, tiene que aplicarse una política monetaria contractiva, donde tienes que retirar dinero de la economía. ¿Cómo lo retiras? Disminuyendo salario, aumentando la tasa de interés, incumpliendo lo que son los pagos a los trabajadores, despidiendo a la gente del Estado sobre todo, ¿ya? Y no cumpliendo sus derechos laborales como son aguinaldos, vacaciones, etc. O sea, le quitas el dinero a la población y la población, como no puede comprar ya, simplemente los precios empiezan a estabilizarse. Mire, entonces las medidas antiinflacionarias que plantea Milton Friedman son radicales. Es quitar el pan al niño pobre, quitar la leche a la gente humilde. ¿Para qué? Para que los precios se estabilicen. Pero en ningún momento habla pues de chocar con la empresa, chocar con la gran industria, ¿no? Sino
principalmente se va hacia la población más pobre, y son los shock económicos, ¿ya? En segundo lugar está la inflación por costos. Sí, acá se explica que el aumento de los precios a partir del incremento de los salarios, ¿ves? Acá le echan la culpa a los salarios. Si va a haber aumento salarial, ya estamos fritos, ya va a haber crisis, va a haber inflación. Y el que no sabe economía, ¿qué dice? Uy, ya que no me aumente, ¿qué voy a hacer? Mejor me quedo con mi miseria y vivo pobre siempre, ¿no? Por otro lado, el empresario se soba las manos y dice, caramba, qué bien, ¿no? No le pago salarios a o bajísimos, y simplemente la plusvalía aumenta, ¿no? ¿Ya? Entonces, este es uno de los pretextos para chocar con los salarios de los trabajadores. Y tercero, la inflación por expectativas. O sea, hay la creencia de que en el futuro va a haber aumento de precios. Entonces, ¿qué hago en el presente? Empiezo a comprar, empiezo a abastecerme, ¿no? Entonces, ese aumento de la demanda, también de un punto de vista monetarista, va a generar de que los precios empiecen a subir, porque la gente piensa de que más adelante va a haber problemas. La inflación importada es cuando compras al extranjero productos caros, llegan al Perú y se nivelan todos los precios, pero no el precio bajo, sino el precio alto. Entonces todos los precios suben al precio actual, que es un precio alto traído al extranjero. Y la inflación estructural ya se atribuye a factores no monetaristas, como son la organización económica y social del sistema, ¿no? Aumento poblacional, ahí está pues las teorías malthusianas, la baja productividad del agro, por ejemplo, deterioro del intercambio, la baja en los precios de las exportaciones, y así. O sea, otros factores estarían afectando el tema de los precios a nivel nacional. Bien, y finalmente ya tenemos las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Sí, son las siguientes. Subida de precios que supone una pérdida de poder adquisitivo. 2, incertidumbre. No se sabe lo que va a pasar, sobre todo con la inversión. Tercero, aumentan las inversiones financieras especulativas y esto desestabiliza más la economía nacional. También la población tiende a acaparar. Claro, pues si no hay, tengo que buscar un poco más para la escasez futura, ¿no? Y los precios siguen subiendo. La inflación es regresiva porque su impacto negativo afecta más a quienes menos tienen. ¿Sí? Los que salen mejor parados en una situación inflacionaria son los empresarios. Y finalmente, quienes tienen deudas a pagar se benefician porque el dinero pierde valor. Entonces van a devolver un dinero que ha sido devaluado. El que se perjudica es el que tiene el acreedor, él se perjudica. Entonces ahora ya como todos tienen sus prácticas, vamos a marcar las claves ya rápidamente, muchachos, todos con sus libros. A ver, uno, sí, tenemos poco tiempo. En una economía, la autoridad monetaria ha emitido 800 unidades monetarias como oferta de dinero. El nivel de precios se estima en 4%, mientras que la inversión de la velocidad de dinero es 0,2. Calcule el volumen de transacciones para esta economía a partir de la ecuación de cambio en la teoría cuantitativa del dinero. Y ahí tenemos que trabajar con esta ecuación, aplicando criterios matemáticos, ¿sí? Vamos a elaborar, cambiar las cifras en estas variables que tenemos, que nos ha dado la pregunta, y el resultado, ya operando matemáticamente, es la clave. Vamos a marcar la clave D. Marca. 2. El BCR tiene diversos mecanismos para poder influenciar en la oferta monetaria. Por ejemplo, la tasa de encaje bancario, las operaciones de mercado abierto, la tasa de interés de referencia. Este es un ejemplo de que el dinero tiene como característica la elasticidad. Dice, mira, dice, el BCR tiene diferentes mecanismos para poder influir. O sea, lo que está hablando es aumentar o disminuir la oferta monetaria. Eso se está refiriendo.
Sí, por eso utiliza el encaje bancario, utiliza las operaciones de mercado abierto, la tasa de interés, etcétera, ¿no? Entonces, lo que están haciendo es disminuir o aumentar el dinero. Esa es política monetaria del BCR. Y eso se llama elasticidad. 3. Según lo indicado en la Constitución Política del Perú, el Banco Central de Reserva tiene como finalidad primordial preservar la estabilidad monetaria. Preservar la estabilidad monetaria. Ello significa que debe buscar que el dinero mantenga su capacidad adquisitiva o de compra. Para ello debe controlar la masa monetaria. ¿Y cómo se llama esa masa monetaria? Claro, es la oferta monetaria, la letra A. 15. El dinero representa en el mercado la capacidad de compra. Cuando hablamos de capacidad de compra nos referimos al valor extrínseco, ¿ya? Y el material del cual está elaborado el dinero, que es el valor real. El valor real es el material, por ejemplo, las aleaciones, como la alpaca, en nuestro caso. ¿Ya? Es la letra B. 16. Dentro de las características del dinero, ¿qué característica expresa las siguientes enunciados? 1. El dinero debe ser ligero y pequeño. Ah, ya, profe, ya está claro ya. Es el fácil transporte. El dinero debe ser fraccionado en unidades convenientes, ¿no? De 1 sol, 2 soles, 3 soles, 50 céntimos, 20 céntimos. Se refiere a la divisibilidad, es la letra B, la siguiente, ¿no? A ver, siguiente. La ley de Gresham señala que ya eso ya lo hemos explicado, ¿no? Que la mala moneda desplaza a la buena. ¿Sí? La mala moneda desplaza a la buena, ¿sí? ¿Aló? Lo sé. Muy Lo bien, sé. la letra C. Siguiente, tiene la potestad constitucional de emitir dinero. La B. Muy bien, el Banco Central de Reserva como autoridad monetaria. En un proceso inflacionario se observa una mayor velocidad de circulación del dinero, acelerándose los gastos. Ello se debe principalmente a... La devaluación del sol ante el dólar. A ver, de nuevo, dice, en un proceso inflacionario se observa una mayor velocidad de circulación del dinero. O sea, la gente empieza a gastar más, empieza a comprar más. A ver, ¿y por qué la gente compra más en ese momento? La D. Porque piensa de que en La el C. futuro, ¿qué va a pasar con los precios? Van a El, aumentar. Y si los precios la D. La aumentan, D. él va a salir perjudicado. Por lo tanto, es el deseo de anticiparse a los incrementos de precios en el futuro. Se produce inflación si es que... ¿Cuál sería la respuesta, muchachos? La B. La letra D. Si hay emisión monetaria, Besos. el crecimiento productivo, ¿no? Esa es una explicación ya que hemos dado hace un momento en la teoría cuantitativa del dinero. Y la última, según los teóricos monetaristas, el factor principal que conlleva a una situación inflacionaria lo constituye... La B. Sí, el exceso de demanda por encima de la capacidad productiva, que es lo mismo del tema anterior, es lo mismo, ¿ya? Sí. En la número 2, la clave es la letra D, elasticidad. Elasticidad, sí. Leer bien la pregunta, por favor, para que no haya dudas. En la pregunta 2, Profe, ¿y sí. la 9 cuál era? ¿La cuál? La 9. La 9. Sí. A ver, la 9. La D creo, ¿no? La D. La D. La D. Ya, gracias. Sí, otra duda. ¿La 10 cuál es? La 10. La A. La letra A. Otra Gracias. duda. Bien. Entonces ya, como no hay dudas, ahí vamos a detener la clase. Agradezco la atención de todos los jóvenes. Ya saben, cualquier duda, preguntas, por el WhatsApp a través de la coordinadora, la señorita Miriam, y ahí podemos enviar algún material, algún texto de refuerzo, alguna lectura, lo que ustedes necesiten. La cuestión es elevar el nivel académico para el pronto examen de admisión.
Ya la UNI ha convocado un simulacro, San Marcos también, y espero que todos participen en estos simulacros que está convocando San Marcos y la UNI. Averiguar en las páginas respectivas de ambas universidades. Me despido, esperando que todos se cuiden y hasta la siguiente semana. Gracias.